Bueno, vamos a nuestra lección 11, me parece que es, o la 10. Bueno, ya lo importante es que vamos ahora al destierro y la época persa. Ujú. Eh, ya Ya. seguimos la historia de Judá después de que se separó, después de que Samaria fue destruida, fue tomada por Asiria, y seguimos la historia de Judá hasta el 586, que fue el destierro. El destierro en realidad hubo dos destierros antes, pero dos destierros que no implicaron la destrucción de Jerusalén. El tercer destierro, del que hablamos también la semana pasada, del 586, implicó la destrucción del templo de Jerusalén. Se llevaron pues, los instrumentos sagrados del templo a Babilonia, ¿verdad? Este, pero entonces el destierro, el del 586, fue algo así como el tercer destierro. Aquí les puse que 11 años después del segundo destierro, en 586, Nebuzaradán, jefe del ejército, deportó a 745 personas. Y el 582 deportó a eh, ah, no, a ver, es que hice una mala redacción. 11 años después del segundo destierro, eh, el, sí está mal la redacción. Es Nabuzaradán, el jefe del ejército, deportó a 745 personas el 582. Mm, eh, eh, ¿El segundo destierro fue en 586? sí, ¿O esos? Sí. sí. El 586 fue la destrucción de Jerusalén y fue 11 años después, en el 590, 11 años antes, en el 598 o 597, fue el primer destierro. Ujú. Eh, sí, sí está mal la redacción. Pero entonces, el destierro fue en 598 o 597. 11 años después, en el 586, fue el segundo destierro y el tercero fue en el 582. Dice Mm. Jeremías que fueron deportadas unas 4.600 personas. El número es inexacto, ¿verdad? En el libro de los Reyes se dice que 10.000 personas. Eh, pues no sabemos, ¿verdad? No sabemos cuántas se fueron. Lo que sí sabemos es que se fue la gente más culta, ¿verdad? La gente más preparada, todos aquellos que pudieron haber reconstruido la cultura o la religión de Judea. Y es entonces posible, que tenemos datos de tres deportaciones, que hubiera más, que hubiera habido una serie de deportaciones. Ya dije la vez pasada que es bien importante que los judaítas, les llamo así judaítas por no decirles judíos. Al rato voy a decir cuándo nació propiamente el judaísmo y cuándo ya es, digamos, propio llamar judíos a los israelitas. Hasta ese momento habría que llamarles israelitas, pero ya vimos que Israel, pues, el nombre que recibieron las tribus del norte, que fueron aniquiladas por los asirios, y en cambio Judea quedó junto con Simeón y Benjamín en el sur, pero se llamó Judea. Entonces no hay que llamarles judíos todavía. El judaísmo nace hasta el siglo V, a finales del siglo V. Mientras habría que llamarles todavía israelitas o bien judaítas, los habitantes de Judea. Entonces ellos fueron, los habitantes de Judea, deportados a Babilonia, no fueron diseminados como habían sido los israelitas, ya había comentado esto. Eh,
los israelitas, cuando fueron a Nínive, fueron no solamente a Nínive, fueron diseminados en varias poblaciones y fueron regados. Los judaítas fueron todos a Babilonia, ¿verdad? Y también es importante que los asirios trajeron gente de diferentes lugares a habitar Israel. Y el destierro duró mucho tiempo. De hecho, fíjense cómo eran salvajes, ¿verdad? Los asirios. Ellos castigaban al pueblo, lo sometían a tributo. Si el pueblo negaba el tributo, es decir, empezaba a pagar tributo, y si lo negaba, venían y deportaban a la gente y hacían desaparecer a la nación, como sucedió realmente con los israelitas, y cómo la destrozaban, la aniquilaban, pues llevándola a diferentes tierras, diseminándolos, trayendo gente nueva para que en la tierra no siguiera floreciendo la misma cultura y la misma religión. Y eso destruyó a Israel. ¿Qué pasó con Judea? Que se fueron juntos a Babilonia porque los caldeos no tenían digamos, ese salvajismo de los asirios. Los deportaron a Babilonia y no trajeron gente de otros pueblos a Babilonia, perdón, a Judea, no trajeron gente de otros pueblos. Por otro lado, el destierro en Babilonia solamente duró 50 años por motivos de geopolítica internacional, pero eso permitió a los israelitas, a los judaítas seguir existiendo. Y a los 50 años, pues regresaron. Sí, ni muchos ni todos. Ahora lo vamos a ver. No regresaron ni muchos ni todos. Eh, pero regresaron algunos y se logró revivir al muerto. ¿Ven? Le dieron masaje al corazón intensivo y revivieron la cultura judaíta o israelita, ¿verdad? Bueno, eh, en el pueblo que se había quedado revivió la esperanza de la restauración de la alianza. También en el pueblo que se fue a la deportación, ¿verdad? Tenían esperanza de regresar. La despoblación, sin embargo, fue muy importante. Me encontré este dato que les puse de John Bright. Este John Bright les envié el libro. Es un libro grueso de historia de Israel, muy bueno, muy documentado, ¿verdad? En español. Él lo escribió originalmente en inglés. Es de estos, digamos, historiadores un poco ingenuos en el sentido de que quieren encontrar en la Biblia la demostración de que así pasó históricamente, ¿verdad? O quieren más bien demostrar que la historia eh, eh, respalda los datos bíblicos. Esa es su tendencia general, pero no es ningún ingenuo. Y yo digo un tanto ingenuo en ese sentido, porque le cuesta mucho decir, no, la Biblia aquí no es como otros autores que ya hemos visto, ¿verdad? Sister Hermann, Finkelstein y otros que ya hemos conocido, que sí, no dejan títere con cabeza. Más bien parece que les da gusto destrozar los datos bíblicos. No, John Bright es muy en la línea de tratar de respaldar lo que dice la Biblia, pero eso no hace que sea ingenuo, sigue siendo un estudioso crítico. Pero en su libro encontré este dato, que la población de Judá sobrepasaba probablemente los de 250.000 personas en el siglo octavo, en época de Isaías, cuando fue tomada Samaria. 250.000 es una gran población para Judea, ¿verdad? Era en realidad una población ya que incluyente de los cananeos que habían sido conquistados, pero era una población muy grande. Eh, Aún después de la deportación del 597, eh, después de la deportación,
apenas habría 20.000 personas. 20.000 personas, o sea, nada, o sea, una colonia chiquita de la Ciudad de México en la actualidad, ¿no? Eh, pero vean la proporción de 250.000 personas en el siglo octavo a 20.000 personas. ¿No? Es decir, quedó muy poca gente. Vean. Y esto ya incluyendo a los primeros exiliados que volvieron del destierro. Pero les decía, ni muchos se fueron, ni muchos regresaron. Porque, bueno, si Jeremías me dice, se fueron 4.500, 4.600 al destierro, bueno, aunque hubieran regresado ellos, pues no es un gran número, ¿verdad? De población, de pobladores, pero sí estaba despoblado. O sea, en su época de oro llegó a tener 10 veces más. Bueno, pero entonces debe haber sido una debacle poblacional con, con el destierro, la gente se fue y aunque no haya sido desterrada, mucha gente se fue a vivir. De hecho, se fueron a vivir muchos a Egipto. Por ejemplo, a los que huyeron, los que mataron al gobernador Godolías, que habían dejado como encargado, y se llevaron a la fuerza a Jeremías, se lo llevaron a Egipto. Y es presumible que muchos judaítas se hayan ido a vivir a Egipto, pero también a otros pueblos, en Moab, en los pueblos vecinos, ¿verdad? Después de esto nos vamos a enterar en la época de Jesús y antes que había colonias de judíos por todo el Oriente Medio, por todo el Oriente Medio, incluso en Europa, en Roma, en Grecia había, en Asia Menor, en todas las ciudades, bueno, en las principales ciudades de Asia Menor había colonias de judíos. Y ahora sí ya se puede decir judíos, ¿verdad? Eh, yo creo que a partir de bueno, de todas los acontecimientos, cuando el imperio asirio y después cuando el imperio caldeo, los israelitas se diseminar. Diseminar, el seminario, el semen, la semilla, se regó. Lo mismo que diáspora, las esporas se riegan. La diáspora, la diseminación, la dispersión de los israelitas se dio muy paulatinamente, pero a partir del siglo séptimo antes de Cristo. Y con el destierro, pues ya, fíjense que incluso me adelanto yo a la clase, pero cuando les dijeron a los israelitas, ya pueden regresar a los judaítas, ya pueden regresar a su tierra, pues no regresaron, no regresaron. Estaban mejor en Babilonia, como ahora los judíos, ¿eh? Si hay muchos judíos porque han hecho mucha urbanización en Israel, pero ahorita ya se fueron. Ahorita hay un puñado de judíos ahí ultrasionistas en Israel, los demás ya se fueron. Y siempre ha habido más judíos, siempre, entre comillas, ha habido más judíos fuera de Israel que en Israel. Parece que en tiempo de Jesús, en Alejandría, en Egipto, había una colonia de 100.000 judíos. Vean las proporciones, 100.000 judíos en una colonia en Alejandría. Pero había colonias de judíos en diferentes lugares de Egipto, bueno, y además en otros países. Bueno, y es comprensible que muchos judíos se hayan ido a Egipto, como dice Jeremías 44:1, a Moab, que sabemos que está al sureste de Israel, perdón, al este de Israel, Edom al sureste, Amón al este también, según Jeremías 40:11. Y sobre todo se fueron a Israel en el norte, es decir, es una tierra mucho más fértil, Galilea, la planicie de Israel, y mismo la montaña de Efraín y Manasés, la tierra de las tribus del norte, Zabulón, Isaacar, Asher, eh, este, Dan, Neftalí, eran más fértiles que Judá. Judá es más que semidesértico, Judá es casi un desierto.
De Jerusalén hacia el mar, hacia el oeste, hacia el mar Mediterráneo, pues sí hay bosques, sí, pero de Jerusalén hacia el este y hacia el sur, pues es un desierto bastante severo. Bueno, eh, lo que quedaba del templo de Jerusalén, dijimos que fue una gran destrucción, que no fue de Nabucodonosor. Nabucodonosor ya vino después de la toma de Jerusalén. Él era un rey que estaba muy ocupado en otras cosas, pero vamos, Jerusalén fue destruido. La ciudad fue destruida y el templo, el famoso templo del Salomón, de que ya hemos hablado en otras clases, fue destruido. Entonces ahí siguió habiendo culto. Pero ¿cómo era el culto? Pues vaya usted a saber. El templo destruido, probablemente juntaron unas piedras, siguieron ahí haciendo culto sacrificial. Ya no estaba el arca de la alianza, ya no sabemos qué pasó con el arca de la alianza, si la destruyó Nabucodonosor, si se la llevó Jeremías a Egipto, algunos dicen eso, si se la llevaron a otro lugar, no sabemos. Y sin embargo, seguramente debió haber habido culto en el mismo templo del lugar de Jerusalén, porque además recuerden que Josías había prohibido que se hiciera culto sacrificial en ningún otro lugar, excepto Jerusalén. Eso fue el 622, la reforma de Josías, de que ya hablamos, la reforma deuteronómica de Josías. Pues con tan mal tino hizo esa centralización del culto que el templo fue destruido 35 años después. O sea, si la reforma es el 622 y ahí se prohíbe que haya culto sacrificial si no es en Jerusalén, pues Jerusalén fue destruido el 586. Entonces, ¿dónde había culto sacrificial? ¿Verdad? Eh, bueno, ya sabemos que los samaritanos hicieron culto sacrificial, pero era un poco cismático, por lo menos a los ojos de los judaítas. Y también tenemos noticia de otros lugares en que había culto. Pero, por ejemplo, en Egipto, ¿verdad? Un lugar en Egipto al sur llamado Elefantina, que por cierto acabo de visitar en mi último viaje a Egipto. Visitamos la isla de Elefantina, al sur, cerca de Asuán, bueno, más bien en Asuán. Este, Ahí los judíos tenían una colonia muy pequeña, o sea, hay que pensar que eran 150 judíos o israelitas con sus esposas y sus hijos en total, ¿eh? Una colonia pequeña, pues tenían un templo y hacían sacrificios y tenían cierta correspondencia, ya hablaremos de eso más adelante, con, con los samaritanos y con los judaítas. Eh, bueno, ellos tenían también sacrificio y su templo, pero en Jerusalén seguramente se restableció el culto muy pronto, aunque entre ruinas, ¿verdad? No tenemos noticia de que se haya reconstruido un templo, ni siquiera un templo pequeño. Eso va a venir hasta más después. Es importante ponderar lo que pasó con Israel en ese tiempo. Se quedaron sin rey. Ya vimos que el rey se lo había llevado Nabucodonosor a Babilonia preso y había puesto a otro rey davídico ahí en Jerusalén para que le hiciera los mandados, ¿verdad? Resulta que este rey Sedecías también le negó el tributo y a él sí, cuando vino lo mató. Pero al rey que tenía en en Babilonia, al rey judío lo tenía en la cárcel y luego uno de los hijos de Nabucodonosor cuando subió al trono, liberó a este rey. Así termina el libro de los reyes. Lo sacó de la prisión y pues sí, pero ya después no. Parece que el libro muere con la esperanza de que ese rey va a volver a Jerusalén y restaurar el reino. Pero no, ya se acabó ese rey, murió quién sabe cuándo en Babilonia y se acabó la línea davídica. De ahí hasta el 2026 no ha habido rey davídico en Jerusalén. Yo no sé si Benjamín Netanyahu sea de la descendencia de David y quiera aspirar
a ser el Mesías. Probablemente de eso se disfraza religiosamente, pero para ilustrarles que no ha habido rey de la descendencia de David. Y es cuando nace el mesianismo, esta esperanza en un rey libertador, pues nace cuando ya no hay rey. Bueno, Israel perdió al rey, perdió el territorio, o sea, estaban en Babilonia, perdió el templo y perdió a los profetas. Eh, Después en el destierro predicó Ezequiel, y después de Ezequiel tenemos uno o dos profetas y se acabó a mediados del siglo XV, 100 años después del destierro, se acabó la profecía. Entonces, sin rey, sin territorio, sin templo y sin profetas, ¿a qué se aferró Israel? Ahí está el milagro judío que decimos. Cómo, siendo un pueblo tan castigado, deportado, azotado, machacado, sigue existiendo. Pues sí, este destierro le enseñó a vivir sin rey, sin territorio, sin templo y sin profeta. El templo no ha sido reconstruido, a propósito. El templo de Jerusalén no ha sido reconstruido, porque ahí donde estaba el templo se le ocurrió al bendito de Mahoma subir al cielo, o se le ocurrió a Alá subir al cielo a Mahoma, estando parado ahí donde había estado. Cuando Mahoma estaba ahí en el siglo séptimo después de Cristo, no había ningún templo de Jerusalén. Había una iglesia cristiana o restos de una iglesia cristiana, porque ahí hicieron los cristianos una iglesia, ¿verdad? Porque el templo fue destruido por Tito en el año 70, el templo que había construido. Había terminado de construirlo Herodes y al día siguiente vino Tito y lo destruyó. Este, el año 70 después de Cristo. Entonces ahí ya no hubo ningún templo de Jerusalén. Ahí no hubo templo. Cuando Mahoma se fue al cielo, ahí no había templo de Jerusalén, pero ahí decidieron los musulmanes hacer el domo dorado, ¿verdad? Y un poquito al sur la gran mezquita del Aqsa. Entonces, Israel ya no tiene templo. En la actualidad, Israel es un pueblo, bueno, que quién sabe si quiera tener reyes, ¿no? Pero, pero esa promesa davídica, pues ya no tiene función, no hay ningún rey davídico. No tienen territorio, la mayoría de los israelitas viven fuera de Israel. No tienen templo y no hay profetas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nuclea al pueblo de Israel como pueblo? La ley y las tradiciones. Por eso se hicieron el pueblo de la ley, que puede ser una expresión muy injusta. Yo sí le voy a decir a Jesús, ahora que lo vea ya en el cielo, porque yo me voy a ir al cielo, le voy a decir, oye, Chucho, sí fuiste muy duro con los escribas y los fariseos. Y ya sé que me va a responder. Me va a responder, no, pero no era contra todos, Javier, era contra algunos, que sí, algunos exageraron en la deificación de la ley, ¿verdad? Y consideraron que el hombre vivía para la ley y no la ley para el hombre. Y eso me desesperó y por eso les dije cosas muy fuertes. Pero también yo creo que los evangelistas, me va a decir Jesús, exagerar. Este, pues sí, sin duda que hubo una exageración y Jesús, tal vez digamos, por contraste, para subrayar su enseñanza, para decir, es que Dios es un Dios de amor, Dios no es una ley, entiéndanme, ¿no? Eh, por eso fue duro, pero es entendible que el pueblo judío amara la ley, se nucleara, se congregara en torno a la ley. Bueno, y hay que decir que si les dije que si quisiéramos leer la Biblia en el orden en que fue escrita, tendríamos que empezar por Amós,
Oseas y el primer Isaías, que son los profetas escritores del siglo octavo, pero de la segunda mitad del siglo octavo, el 740, 720. Tendríamos que leerlos a ellos. Y el Éxodo, el Génesis y eso se escribieron en estas épocas, en el exilio y después del exilio, o sea, en el siglo sexto y quinto. Entonces, es posible que ustedes lean Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio a la luz del exilio y verán cómo sabe más rico. ¿Eh? Sabe más rico. El Pentateuco lo leen a la luz del exilio de Babilonia y le entienden al Pentateuco. Sí, sí, esa la experiencia, si bien estos libros fueron escritos, aunque seguramente recogieron tradiciones anteriores, leyendas y todo, sí, 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 muy bien, pero fueron escritos en la época del exilio y del regreso del exilio, en esta época de que estamos hablando. Eh, Ahí se escribió la gran mayoría de la Biblia, y lo que no se escribió ahí quedó salpicado, si me permiten la expresión, de la espiritualidad del exilio. El sufrimiento, la experiencia que Israel sufrió en el exilio es un sello de hierro candente que tiene Israel marcado en toda la Biblia. Desde Génesis 1:1 puede uno sentir el dolor de la marca del candente del exilio. Cuanto más si leen el Éxodo y todas las leyes levíticas y Sinaí, el arca de la alianza y las tablas de la alianza, todo se entiende a la luz del exilio. Es decir, el contacto, el miedo que cogió Israel a contaminarse con otras religiones y otros pueblos procede del exilio. Sí, porque en el exilio o se aferraban a la ley y a sus tradiciones o caput. Adiós, pueblo de Israel. Por eso es importante. Pero claro, aquí no estamos haciendo una teología del Antiguo Testamento, estamos en una clase de historia, pero hay que calibrar la trascendencia de este acontecimiento. Bueno, leímos los libros de los reyes, o seguimos los libros de los reyes que dijimos que terminan con, pues, con la deportación de Joaquín, prisionero a Babilonia, Jehoiaquín a Babilonia y después allá su liberación. Y ahí se acaba el segundo libro de los reyes. Los libros de las crónicas repiten más o menos la historia de los libros de los reyes, por eso a veces es interesante comparar qué dicen los libros de las crónicas, qué no dicen los libros de los reyes y qué omiten los libros de las crónicas, que sí dicen los libros de los reyes. Bueno, aquí a lo que quiero subrayar es que el cronista, o sea, el autor de los libros de las crónicas, no se ocupa en absoluto de la época del destierro. De hecho, no sabemos prácticamente nada de cómo vivían los israelitas en el destierro. Sabemos que fueron 50 años. ¿Cómo vivían? Bueno, sabemos que estaban prisioneros, pero no estaban en cárceles. Podían trabajar, podían tener sus terrenos, podían cultivar. Algunos israelitas como Esdras y Nehemías llegaron a tener cierto estatus, cierto poder en la corte de Babilonia. Los cuentos de Daniel, las historias de Daniel, de los primeros 6 capítulos del libro de Daniel, nos presentan a un muchacho judío en la corte del rey de Babilonia, que llegó a tener mucho poder en Babilonia, así como José, fíjense, así como José en Egipto y todo eso, y la salida de Egipto. Bueno, es Daniel en la corte de Babilonia, que llegó a tener mucho poder. Y luego viene la salida de los israelitas, ¿no?, de Babilonia. Los movimientos de los israelitas en Babilonia estaban limitados, pero no estaban encarcelados, ¿no? Podían tener terrenos, trabajar, etcétera. Y algunos pues prefirieron eso cuando le dijeron, ya pueden regresar, dijeron, ah, pues yo me quedo aquí. Claro.
o sea, al lado del río Éufrates. El gran imperio babilónico tiene que entenderse junto con la fortaleza de Nabucodonosor. Fue un reino muy efímero, muy corto. Nínive cayó el 612 y no cayó nada más porque los caldeos, o sea, los babilonios, los hayan derrotado. No, fueron los babilonios junto con los medos, ¿verdad? Los medos y los persas eh, en el este. eh, presionaron al imperio asirio y fueron parte importante de su desaparición, ¿verdad? El gran rey de los caldeos fue Nabucodonosor, ¿verdad? Eh, pero les estaba yo diciendo que el 612 cayó Nínive y Babilonia cayó el 539. Por tanto, es un imperio, si se puede llamar así, de 75 años. Eso duró el imperio babilónico, 75 años. Fue muy relampagueante, fue más corto que el imperio asirio. Eh, Nabucodonosor sitió Tiro el 585. Bueno, 586 tomó Jerusalén. El 585 sitió Tiro, ¿verdad? Y puso límites a las incursiones medas, o sea, los medos y los persas estaban presionando por el este. Bueno, Nabucodonosor les puso un freno. Sí, nunca derrotó a los medos y a los persas, pero sí les puso un freno eh, en el Siria y en Asia Menor, ¿verdad? Eh, Le derrotó a los egipcios el 568. ¿Eh? El 560, pero no conquistó Egipto. Los asirios sí habían conquistado, recuerdan que fue una conquista también muy efímera, creo que estuvieron 7 años los asirios gobernando en Egipto, pero inmediatamente fueron expulsados. Egipto siempre fue un hueso duro de roer. Bueno, pues estaban dando lata por el sur y Nabucodonosor los derrotó, pero no conquistó Egipto, ¿verdad? Después de esa victoria de Nabucodonosor, el 568, Egipto y Babilonia ya no volvieron a enfrentarse, ¿verdad? Después de Marduk, perdón, después de Nabucodonosor, reinó su hijo Amel Marduk, ¿verdad? Del 562 al 560, o sea, es a la mitad del siglo sexto, ¿verdad? Y después siguió Evil Merodach, otro hijo de Nabucodonosor, del 560 al 558. Y después Nergal-Sal Usur, del 558 al 556. Pero yo no les digo esto para volverlas locas, sino que vean cómo en 6 años fueron 4 reyes: Amel Marduk, Evil Merodach y Nergal-Sar Usur. Bueno, y contando a Nabucodonosor. Entonces, se sucedieron, digamos que 3 reyes, en realidad en 6 años, ¿verdad? Y este último rey, Nergal-Sarusur, dejó a su hijo Labasi Marduk, que era niño, lo dejó como rey, ¿verdad? Entonces un tal Nabónides aprovechó la circunstancia y se proclamó rey, y él gobernó del 556 al 539, que en realidad son 17 años. Sí, pero ya vieron que el imperio de Babilonia pues, se deshacía por dentro, se caía a pedazos por sí mismo, no tenía fortaleza, divisiones internas, este, y también muchas presiones externas. Este Nabónides quiso elevar a Sin, un dios lunar, a la categoría del dios del imperio. Nabucodonosor había entronizado como dios del imperio a Marduk. Nabónides quiso poner a Sin como dios del imperio y eso le generó muchos problemas religiosos, es decir, problemas internos. Y entonces, en esta circunstancia de debilidad del imperio caldeo, Ciro, rey de Persia,
derrota al rey medo Astiages. Esto en Irán, actual Irán tal cual. Y entonces Ciro logra unir a los imperios medo y persa, digamos Irán del norte e Irán del sur. Los unifica el 559, ¿verdad? El 546 se apodera de Asia Menor, la actual Turquía, y gran parte de Mesopotamia. Nabónides quedó cercado, quedó en el sur de Mesopotamia, digamos, encerrado. En el este, por el Imperio Caldeo, y en el norte, por el Imperio Caldeo. En el sur, pues el Mar Rojo, y en el oeste, el desierto. Eh, y Ciro no, sin embargo, no fue por él inmediatamente contra Nabónides, sino que Ciro asentó el gran imperio persa. El imperio persa es el imperio más grande hasta el momento. Ya dije que después de él solamente el imperio de Alejandro Magno fue mayor, pero el de Alejandro Magno duró 2 días. El imperio de Ciro, 200 años, el imperio de los persas. Bueno, después de Ciro reinó su hijo Cambises, y él derrotó y tomó Egipto el 525. También habían tomado Egipto los asirios, pero los asirios solamente tuvieron dominio en Egipto durante 7 años. En cambio, los persas tuvieron un largo dominio de Egipto. Eh, el 525, esto con Cambises, hijo de Ciro. Ciro aparece en el profeta Isaías, ¿sí? Le llama el Mesías, ¿eh? Sí, sí, el segundo Isaías, ahorita vamos a hablar de él, se refiere a Ciro como el Mesías, el siervo de Dios, ¿sí? Eh, bueno, Cambises fue el que derrotó a Egipto. Y aquí tenemos un plano de el imperio asirio en su máxima extensión. Miren cómo llega hasta el Indo, ¿eh? Aquí está el Indo, frontera de la India, ¿verdad? Y estos son nombres así en letras mayúsculas, son las provincias, ¿verdad? Aquí está Media, Elam, Babilonia, Persis. Bueno, eh, lo que más, fíjense que todo el sur, acá está el mar Caspio, ¿verdad? O sea, llegaron hasta Rusia, el Cáucaso, el Mar Muerto. Aquí está Crimea, que ahora tan de ilustre memoria, bueno, tan mencionada en la actualidad, porque esto, bueno, fue lo que tomó Rusia, etcétera. Pero esto es Rusia, ¿verdad? Eh, y acá Ucrania, todo esto, etcétera. Aquí Macedonia, eh, Tracia, toda Asia Menor, toda el Asia Menor estuvo controlado por los persas. Hacia el sur, bueno, desde luego que toda la zona de Canaán. Aquí las fronteras no están marcadas porque es puro desierto, ¿no? Aquí es donde está el Golfo de Hormuz. Aquí es Irán, y aquí están los iraníes cerrando el Golfo de Hormuz porque aquí hay mucho petróleo. Y entonces, claro, hay muchas monarquías, jeques árabes que tienen sus pozos petroleros, y el gran negocio es sacar el petróleo por aquí en barco y llevarlo a vender al mundo. Pero este pequeño estrecho es el que cerraron los iraníes en la actualidad y bombardean todas las bases americanas, porque aquí Estados Unidos tiene, fíjense, ya estamos hablando de otra cosa, pero todo esto fue controlado. Afganistán, Pakistán, todo esto este, era parte del imperio persa. Incluso Macedonia, estos Balcanes de aquí, estaban controlados por los persas. Todas estas islas del Egeo, Chipre, la tierra de Canaán, la península del Sinaí y Egipto. ¿Ven? Miren, aquí está Elefantina, de que les hablé. En esa Elefantina, que es en la actual Asuán,
es donde había un templo de judíos. Bueno, Egipto, acá Etiopía en el sur, acá fíjense que los persas, aunque quisieron entrar en Etiopía, no pudieron, porque estaba un poco lejos ya de sus territorios. Todo eso es desierto. El Nilo es este hilito que viene aquí y se ve como un hilito, pero es un río muy, muy caudaloso que es el que sostiene en la actualidad como agua a todo Egipto. Acá está el delta del Nilo, ¿verdad? Y acá está Libia, hasta Cirene llegar. Claro, eso es en su más grande extensión, ¿verdad? Y aquí tenemos los datos, claro, en inglés porque así encontré yo los mapas. Jerjes muere en un palacio en 1465. Darío empezó la construcción. Jerjes, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de Jerjes, pues es el rey más conocido en la historia universal porque Jerjes se enfrentó con los griegos. ¿Eh? Eh, Después de Cambises siguió Darío primero y después vino Jerjes, ¿verdad? A la mitad del siglo V. Y Jerjes se enfrentó con los con los griegos y fue la batalla de las Termópilas, donde fueron derrotados estrepitosamente los persas. Y luego en la batalla de Salamina, ahí está Salamina, y donde destrozaron a la armada persa, a la flota persa, a los griegos. Sí, los echaron de Macedonia y los corrieron incluso del este de Asia Menor y de las islas Egeas y les prohibieron a los griegos navegar por esta zona, ¿eh? A pesar de que podían entrar por el Mar Negro y salir por acá, les prohibieron circular en el Mar Egeo. Sí, pero después de eso, los griegos se pelearon entre ellos. Los espartanos contra ¿qué? Contra los atenienses. Los atenienses contra los espartanos. Porque los griegos pues no tenían este espíritu de imperio, ¿no? Sus ciudades eran ciudades-estado. Y Atenas, aquí está Atenas, se peleó contra Esparta. Y esa guerra, pues los persas felices, porque sucedió en la época de Jerjes. Los persas se cruzaron de brazos y marcaron al Dominos y les trajeron unas pixas y unas pexis y unas palomitas y estuvieron viendo cómo los griegos se destrozaban entre ellos. Y entonces esto impidió a los griegos, digamos, enfrentar a los persas. Los persas siguieron siendo los amos del mundo, digamos, aunque los echaron de Europa, digamos así, los echaron de Europa. Pero vean la extensión del imperio persa, ¿eh? Es gigantesca. Bueno, y hay que entenderlo, bueno, fue Ciro y después su hijo Cambises y después Darío primero y después Jerjes, del que estamos hablando, que fue el que se enfrentó con los persas, con los griegos, fue derrotado, pero el imperio siguió en pie. El imperio siempre tuvo problemas porque, bueno, imagínense controlar todo este territorio, sobre todo acá hacia el este que sigue, digamos, hasta el infinito. Entonces siempre tenía, digamos, rebeliones por todos lados. Egipto siempre fue una pulga en una oreja, porque es una isla prácticamente, desierto al sur, desierto al oeste, mar al este y mar al norte. Entonces, Egipto es una isla y además una gran cultura que siempre se supo defender. Entonces, sí, fue tomada por los persas, pero siempre presentó rebeliones. Bueno, y también rebeliones en todos lados, en todos lados. Por eso es un gran imperio, que es un gran mérito, porque eran muy políticos los persas. Eh, Lograron mantener el imperio durante 200 años. Y una de las políticas de Ciro, que fue, digamos, el conquistador primero, es que los pueblos vencidos podían adorar a sus dioses. De hecho,
Ya les había dicho que Nabónides, el último rey de Babilonia, puso como dios titular, tutelar de Babilonia a Sin, un dios lunar, quitando a Marduk. Bueno, pues Ciro entró en Babilonia sin presentar batalla, fue aclamado también por los ciudadanos de Babilonia, que eran de muchos países. Fue aclamado como libertador, pero también los sacerdotes de Marduk, que se la tenían cantada a Nabónides, recibieron a Ciro y Ciro reinstauró a Marduk como rey de Persia, como rey de Babilonia, como dios de Babilonia. Entonces, eh, era mucho más inteligente que los caldeos y que los asirios. Se dio mucho porque les permitió a los pueblos tener sus dioses, tener sus templos, incluso tener sus gobernadores. Tú me pagas tanto y no hay bronca. Eres parte de la provincia, yo te protejo, yo te cuido, tú me pagas y, y somos cuates. No era como los asirios y los caldeos, que eran mucho más agresivos, ¿verdad? Esto tomó Babilonia el 539. El 538 los israelitas pudieron regresar a Judea. Ahora, no crean que regresaron a Judea, pudieron regresar a Judea. Incluso se dice que el Ciro, bueno, ahí está en una carta que vamos a leer al rato, Ciro les dijo, yo les pago la construcción del templo. Ándele, ándele, para que tengan sacrificios y piedritas bonitas y hagan un bonito edificio a su Dios en Jerusalén. Y esto pues no solamente lo hizo con los israelitas, lo hizo con todos los pueblos conquistados. Y entonces de esa manera pues muchos pueblos vieron conquistados, vieron a Ciro como un libertador, ¿verdad? Bueno, este mapa siempre es ilustrativo, tanto para la historia contemporánea como para, porque las cosas no han, la geografía no ha cambiado. Persia es esto, es Irán, Persia, Persis, ¿no? Eh, es un imperio, una cultura que tiene más de 2500 años, ¿verdad? Eh, no es Arabia Saudita o Yemen o Omán, que fueron creadas ayer o antier, ¿no? O incluso Ucrania. No, son culturas milenarias, es una cultura que tiene una, digamos, una memoria colectiva de ser un imperio. Yo hace poco escuché a un comentarista, a un analista político iraní, ya saben que ahora hay que escuchar a todos, hay que escuchar a todos, porque si no se queda uno con la verdad del Reforma y se queda con puras mentiras. Eh, Decía este analista iraní que Irán no se considera un país musulmán. No es que el Islam llegó en el siglo octavo después de Cristo. Esto es en el siglo sexto antes de Cristo. O sea, cuando el Islam llegó a Persia, Persia tenía más de 1000 años de existir como imperio. Y decía este analista, es que el persa, el iraní, no se autodefine como musulmán. Si ustedes van a Irán, las mezquitas no están llenas como en Turquía, como en Egipto, como en Arabia. Y me pareció sumamente interesante porque, claro, la propaganda occidental del trompas este feo eh, nos dice que son terroristas y que son musulmanes, y ya nos la creemos, pero lo repiten y lo repiten, y tenemos esa idea. Y es interesante escuchar a esta gente que dice, no, el iraní es más antes que musulmán. No sé, no dice en mi esencia, mi naturaleza es musulmán. Yo creo que el Islam, por ejemplo, sí penetró en lo más profundo de los egipcios. Son musulmanes y los sirios, sí, pero los iraníes no, pues, según yo escuché. Tampoco es que yo conozca eso. El Deutero Isaías. Estos 15 capítulos se escriben en esta época.
Isaías escribe en el destierro. Bueno, ese es el Deutero Isaías. Ya vimos que el primer Isaías es del siglo octavo. Los capítulos 40 a 55 pertenecen a otro profeta, que le llamamos Isaías porque esos 16 capítulos se juntaron al libro de Isaías y le llamamos Isaías. Pero los más sabios le llamamos Deutero Isaías. Deutero, segundo Isaías. Pero quién sabe cómo se llamaba ese profeta. Y escribe hacia el 550 antes de Cristo. Y este autor, cuyo nombre no sabemos, no conocemos, es el que vio que el imperio caldeo estaba a punto de desaparecer. Seguramente le tocó vivir esas inestabilidades que surgieron en Babilonia a partir de la muerte de Nabucodonosor y empezó a ver el poderío de los persas y de los medos en el este. Y entonces él vaticinó el regreso del pueblo, el regreso del destierro. Eso es lo que hace Isaías en esos capítulos. Y fíjense que en ese momento, cuando Israel no tiene templo, no tiene rey, no tiene territorio, ya no tiene profetas, en ese momento es cuando Isaías, el segundo, habla del monoteísmo teórico. Es decir, hasta ese momento en Israel se aceptaba que había muchos dioses, los dioses de los egipcios, los dioses de los babilonios, de los medos, de los caldeos, de los asirios, etcétera. Pero el nuestro es Yahvé, ¿no? Y nosotros solamente vamos a adorar a Yahvé. Así era la teología en el momento. Pues Isaías, el Deutero Isaías, es el que dice con toda claridad, no hay otro Dios más que Yahvé. Los demás no son dioses, son cartas de cartón, son, son tigres de papel, no son verdaderamente dioses. Es decir, se llama monoteísmo teórico porque acepta, digamos así, filosóficamente, teóricamente, que solamente existe un Dios. Es en el monoteísmo no solamente en la práctica, sino en la teoría. Y este es el Dios único que guía el destino de todos los pueblos. Pero ¿cómo lo puede decir este profetucho de un pueblucho en el exilucho, en Babilonucha? ¿Cómo lo puede decir? Pues ya ven, cuando el pueblo está en lo más bajo de su autoestima, de su historia, viene lo más alto de su teología. No hay más Dios que Yahvé, los demás son falsos dioses. Y Él es el único que dirige toda la historia de la humanidad. ¡Guau, guau! Bueno, Babilonia cayó prácticamente en manos de los persas sin mediar batalla ninguna. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo se siente? Ah, ese Javier, No, que no, ya no, se está calle, bien, que está ya se bien. calle. No, Pati, No, bienvenida. si te dan una idea diferente. Pati, Pati no anda por ahí. sí, ahí anda. Ahí andaba. Ya. Ya. Oh, nada más que Sí, aquí estoy, Hola, escuchando Pati. al maestro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Escuchando, qué interesante todo lo que nos cuenta. Lo único es que quisiera retener más. Bueno, Eso lo es que sí, quisiéramos todos. Eso lo sí, quisiéramos todos. Pero lo tienen en sus apuntes. Sí, sí. sí, no los pasan los apuntes, pero el mapa no sé si también viene. Sí, No, preguntar para porque eso no están me para eso están los apuntes. Ujú. Este, sí, no, es una época súper interesante y pues ya no tenemos en la Biblia libros que hablen de esa historia, como teníamos, por ejemplo, de Abraham, Isaac, Jacob, o Josué, Jueces, o Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1, que son libros de historia y que nos transmiten una historia bien alterada y todo lo que quieran, pero son libros que nos transmiten la historia. Después de esto ya no tenemos libros de historia. O sea,
Y no, los libros proféticos sí transmiten algo de historia, pero son proféticos, no históricos. Lo mismo podemos decir de Esdras y Nehemías. Son históricos en cierta medida, pero nos vamos a encontrar con historia en la Biblia hasta los macabeos, en el siglo II. Los demás ya no son libros de historia. Y no se crean, no hay mucho. Son Cuatro. No sabemos mucho de la historia de aquella época. En Israel, sí, podemos saber mucho de la historia de Persia, de Egipto, Grecia estaba naciendo. Sí, pero son cosas que no tienen que ver con la historia de Israel. Digo, que son el marco de la historia de Israel, pero de la historia de Israel de judíos. hay muy poco, sabemos muy poco, ¿eh? Nos podemos brincar 100 años y no pasa nada, porque no hay datos. No sabemos, por ejemplo, del destierro, no sabemos cómo vivían. Sabemos cómo vivían los israelitas en Babilonia, poquitito, 3 renglones y es todo lo que sabemos. Y cómo vivían los israelitas que se quedaron en Judea. No sabemos, no sabemos. O sea, nos brincamos 50 años ahí y decimos, fueron 50 años muy importantes, traumáticos, sí, pero que tengamos datos concretos, no tenemos. Y después de esto, todo el siglo V, cuando Nabucodonosor, perdón, cuando los persas, eh, Ciro, Cambises, Darío I, Jerjes, Artajerjes, ¿qué pasó en Israel? Y no sabemos, tenemos muy pocos datos. Y eso, pues ni modo, con eso hay que vivir. Pero no hay muchos datos, si bien ya tenemos muchos datos sobre la historia universal de los pueblos de alrededor, seguimos teniendo muy poco de Israel, muy poco. Bueno, vamos a seguir. De acuerdo. Ay. Eh, Tanto Ciro, rey de Persia, como sus sucesores trataron a los pueblos tributarios con más inteligencia que los asirios y los caldeos. De esto ya hablé, ¿verdad? Eh, de esa época son los profetas Ageo y Zacarías. En resumidas cuentas, parece que estos dos profetas predicaron hacia el 520. Y estos dos profetas, 520, o sea, Ciro había tomado Babilonia en 539. El 538 mandó un edicto Ciro que podían regresar a casa y que les daba dinero para construir el templo. Sí, 538. 520 y no se ha construido el templo de Jerusalén. Y Ageo y Zacarías dicen, pues es que ustedes ya tienen sus casas y todo, y el templo de Jerusalén sigue en ruinas. 40 años después, perdón, eh, eh, de 39, 20 años después del supuesto regreso, ¿verdad? Es que muchos no regresaron, pero los que regresaron no crean que regresaron con los dólares en las alforjas. Era una comunidad pobre y de eso se quejan Ageo y Zacarías. La comunidad es pobre, hay muchos de ustedes que viven en casas de mampostería y el templo sigue en ruinas. Y ellos traigo a colación estos dos profetas porque son los dos profetas que impulsan al pueblo para que construyan el templo, reconstruyan el templo. O sea, aquel templo que había construido Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Ya les dije después de eso, había culto, pero no había templo. Con Ageo y Zacarías se reconstruye el templo, pero un templito, un templito. El gran templo de Jerusalén lo va a construir Herodes, el gran, que ni judío era. Bueno, era judío converso, era edomita de Idumea. Y bueno, claro, se había casado con una descendiente de los asmoneos, de los descendientes de los macabeos, y con eso, digamos, justificó o naturalizó su pretensión de ser rey.
y fue rey, ¿verdad? De Israel, fue el que construyó el templo de Jerusalén, que terminó hoy y mañana fue destruido por Tito. Entonces Cambises era hijo de Ciro, era un rey muy cruel, también porque se tuvo que enfrentar a muchas rebeliones, ¿verdad? Y parece que se suicidó o fue asesinado, no está claro, las circunstancias son muy turbias, como aquello de Epstein y como aquello de Hitler, que son tan míticos esos personajes que luego ya no se sabe qué pasó. Después de Cambises reinó Darío I, del 521 al 486. Ya cambiamos del siglo VI al siglo V. 521 a 400, pero él no era hijo de Cambises. Y esto le generó problemas, porque mucha gente al interior de Persia dijeron, no, tú no eres el rey, y otros se autonombraron rey, y otros dijeron, bueno, pues en esta revoltura yo me separo del imperio persa, ¿verdad? Y entonces sí hubo intentos de separación de muchos pueblos. Y Darío primero se fajó los pantalones o si quieren decir, se ajustó la falda, ¿verdad? Y se fue a pelear contra todo mundo y ganó, restauró las fronteras del imperio persa, ¿verdad? Él fue el que hizo el canal que une al Mar Rojo con el mar Mediterráneo. Aquí está indicado, miren, aquí está Darío. Darío construye un canal que ayuda a explotar el comercio por el Mar Rojo, es el Mar Rojo. Aquí está la península del Sinaí. Esta ala la conectó con el mar Mediterráneo. ¿Mm? Y ese fue Darío I. Bueno, ahora que ustedes vayan a Egipto, se van a preguntar, ¿y de qué carambas viven los egipcios? Tienen, yo creo que viven de tres cosas. El río Nilo, que es lo que utilizan como agua para todo el sostenimiento de Egipto. Es un país como México, tan grande como México, 2 millones de kilómetros cuadrados. Tiene creo que 90 millones de habitantes. Cairo es más grande que la Ciudad de México con toda su zona conurbada. Eh, pero la vida de Egipto a nivel de, digamos, de producción es el Nilo, es el Nilo. Por un lado, por el otro lado, el turismo, porque ya ven que hasta nosotros fuimos hace poco. Yo ya es la segunda vez que voy. Y bueno, es un poco triste, ¿no? La verdad, lo que veo en Egipto, pero en fin, no es el punto. Y el tercero es el canal de Suez. Todo el comercio que viene del Mediterráneo y que quiere para esta zona de Asia o de África Oriental pasa por el canal de Suez. Este que hizo primero, Darío primero, que reinó del 521 al 486. En Judea, pues lo que podemos ver es la reconstrucción del templo, el 520, ¿verdad? Y después, este, probablemente cierta intención de independencia de Judea, porque también los judíos, pues es cuando Zorobabel era descendiente de Jehoiakim, aquel que se habían llevado preso a Babilonia, descendiente de David. Bueno, Zorobabel era descendiente de él. Y fíjense lo astuto que eran los persas, ¿no? A él lo nombraron gobernador en Judea. Y él vino y fue cuando se reconstruyó el templo y probablemente, pues en Zorobabel los israelitas vieron las esperanzas de restaurar el reino davídico, ¿verdad? Eh, Tal vez por eso después lo quitaron los persas, ¿verdad? Dijeron, no, ustedes no sueñen, ¿verdad? Los judíos repatriados estaban pobres y decepcionados. Las promesas del segundo Isaías no se habían cumplido, porque acuérdense que el segundo Isaías, el director Isaías, decía, no, el pueblo va a regresar por en medio del desierto,
van a surgir ríos, fuentes y palmeras que se van a inclinar para hacerles sombra. Van a venir eh, gloriosos en carros tirados por bueyes y caballos y todo aquel sueño del regreso, pues no, mi querido Isaías, no, eh, no fue así, ¿verdad? No se había, esas esperanzas que pudieron albergar los israelitas, pues no se cumplieron. Vean lo que dice Esdras, porque tenemos aquí dos libros que son más o menos históricos, Esdras y Nehemías. En realidad deberíamos decir Nehemías y Esdras, porque primero fue Esdras. Pero lo que quiero ahorita recordar es lo que dice Esdras antes de que Esdras existiera, ¿verdad? Lo que recuerda él de la historia. Dice, el profeta Agayo y Zacarías, hijo de Ado, eso dice Esdras 5, profetizaron una profecía en contra de los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel. Entonces se levantaron Zerubabel, hijo de Sealtiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a construir la casa de Dios que está en Jerusalén. Los profetas estaban con ellos y les ayudaban. Bueno, pues a Zacarías, a Zorobabel y Yeshua. Eso sí, que ya lo comenté en 520, cuando se hizo la construcción del templo. Parece que se inauguró el 515, o sea, 5 años duró la reconstrucción de un templo pequeño, ¿no? Eh, Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento y es más o menos del 460. 460. Es decir, bueno, si el templo se reconstruyó, se terminó en 515, después de eso estamos sumergidos en el imperio persa, no sabemos gran cosa de Israel. Malaquías es el último de los profetas que predica el 460, ¿verdad? Este es antes de Nehemías. Nehemías es del 415 o antes, 440, 415. Después de Nehemías es Esdras, el trabajo de Esdras. Bueno, pues antes de ellos tenemos a Malaquías, es el último profeta. Dice, es que ustedes se casan con extranjeras, ojo, se divorcian, ojo, los problemas de Israel. En realidad se pueden leer este pequeño profeta y dice muy poco de la historia de Israel, ¿verdad? Pero la situación de Israel sigue siendo una sociedad desigual en la que hay mucha infidelidad a la ley. Pues parece que esto de ahora sí vamos a obedecer la ley y nada se nos va a interponer. No se logró. Muchos problemas en la comunidad, problemas culturales, etcétera. Después de ellos vienen Nehemías y Esdras. Primero hay que hablar de Esdras, perdón, de Nehemías y después de Esdras. Pero claro, en el orden que están los libros en la Biblia es Esdras, Nehemías, porque probablemente cuando se juntaron estos dos libros, porque en la Biblia hebrea es un solo libro, Esdras, Nehemías, consideraron que habían actuado juntos al mismo tiempo. Y cuando, pues hacia el 450. Sí, en la actualidad ya ven que nosotros los que no tenemos problemas, buscamos problemas en la Biblia. Y en la actualidad los estudiosos decimos que primero vino Nehemías, fue Nehemías a Judea, y después Esdras. Probablemente se cabalgaron sus ministerios, ¿verdad? Nehemías más bien vino como gobernador, era un judío que vivía en Persia y lo mandó el rey como gobernador. Y Esdras vino como escriba, o sea, aquí en el aspecto político, social, y Esdras en el aspecto religioso. ¿Qué es lo más importante de Esdras, Nehemías? El judaísmo. Con Esdras y Nehemías nace el judaísmo. A partir de ellos ya podemos decir los judíos. Decir los judíos más antes no es correcto. Eh, Hay que decir judaítas, israelitas, hijos de Israel, etc. El judaísmo propiamente
es este compromiso que el pueblo hace, porque Esdras pone, bueno, Nehemías también, pone a todo el pueblo junto y les lee la ley. Esta es la ley. ¿La van a cumplir sí o no, cabezones? Si se comprometen, díganlo, y si no, caput. Y el pueblo dijo, vamos a cumplir la ley. La ley va a ser el corazón de la religión de Israel. Eso es el judaísmo. Ahí nace el judaísmo. Es muy importante porque no está jugando papel ya los profetas. Ya no hay profetas, ¿verdad? El templo es un templo muy pequeño. No hay rey. Entonces, la identidad del pueblo está centrada perdón, no hay rey. La identidad del pueblo está centrada en la ley. Esto es lo más importante de la época de Esdras y Nehemías. Ahora discutimos si primero fue Esdras y luego Nehemías, como dice la Biblia, o primero Nehemías y luego Esdras, como dice el doctor Quesada, o se cabalgaron, ¿verdad? Ahí nos rompemos la cara, ¿verdad? Yo pienso como Herman que primero Nehemías y años después vino Esdras. Pues John Bright, que también les pongo alguna cita de él aquí en esta parte, dice que se cabalgaron, que primero es Nehemías y después Esdras, pero se cabalgaron un tiempo. Eso es lo de menos. Es un problema muy difícil, porque ustedes leen Esdras, Nehemías y termina uno mareado, ¿verdad? De no saber cuándo actuó en época de quién. Pero aquí tienen un planito de la provincia de Judá en la época de Esdras Nehemías, en el 420 antes de Cristo, ¿verdad? En el sur tenemos Idumea, que son los edomitas. Edom. Edom antes estaba acá, donde dicen Nabatea. Acá estaban los edomitas. Pero los nabateos, los árabes, los presionaron y ellos tomaron el sur de Judá. Aquí estaban los idumeos, que aquí se les llamó, pero es lo mismo, idumeos que edomitas. Moab seguía acá, en la parte sur oriental de Israel. Al norte de Moab, Amón, los amonitas, ¿verdad? Aquí en anaranjado. Judá, aquí en morado, Ashdod, que es una, digamos, sigue siendo diferente, los filisteos. Dor en el norte, en la costa, y en el centro sur, en el centro de en el centro de Israel, Samaria, Samaria, y independizado. Aquí está la ciudad de Samaria, aquí está Siquem y el monte Garizim, ¿no? Eh, Samaria era digamos, un gobierno diferente de Judá. Incluso Judá, en la época persa, pudo haber estado bajo el control de Samaria, pero no de los samaritanos, sino del gobierno de Samaria que había puesto ahí los persas, ¿verdad? Entonces estaba bastante fragmentada digamos, la región, pero vean cómo de Judea, pues es solamente lo que era el territorio de Benjamín, ¿verdad? Que está aquí. El territorio de Judá, solamente la parte norte. Judá antes llegaba hasta acá, hasta Beersheba, ¿verdad? Entonces ya había sido reducido y no tenían costa, no tenían costa. La única costa era con el Mar Muerto, que pues bien muerto porque es bien salado. Bueno, entonces es una comunidad muy pequeña. Cuando hablamos de el regreso, el destierro y la restauración, pues hay que pensar en chiquito, en chiquito. Israel nunca fue una potencia mundial, nunca, nunca. Ya hemos visto en toda la historia que la desgracia de Israel es su ubicación geográfica. Está entre Egipto y Mesopotamia. O sea, cuando Egipto era poderosa, dominaba Israel. Cuando Mesopotamia era poderosa, dominaba Israel. Y así sucesivamente. Y eso lo vamos a ver hasta en la época de Cristo. Los romanos llegaron como última potencia y ellos, pues para controlar Mesopotamia, tenían que controlar Israel, o sea, la tierra de Canaán.
y no se hurtaron a esa, digamos, a ese destino. Bueno, ya dije, Esdras 6 nos reporta el edicto de Ciro. Bueno, Ciro es el que unió a los medos y a los persas, volvemos al 539, pero yo les decía que este rey, Ciro, que ahí le llaman Cores, ¿no? Ciro, les dio dinero para hacer el templo de Jerusalén y les dijo que regresaran y todo. Pues nada, nada. El templo de Jerusalén se hizo 20 años después y la gente empezó a regresar así a cuentagotas, probablemente en esa época, ¿verdad? Pero no inmediatamente, ese regreso apoteótico del que habló Isaías, pues no. El sátrapa de Siria y Palestina, al saber que los israelitas estaban reconstruyendo su templo, dijo, a ver, ¿qué están ustedes haciendo? Pues él era el jefe máximo, ¿verdad? El jefe superior de Judea. Y entonces le dijeron, no, a nosotros nos dio permiso Ciro, a ver, denme la carta. No, pues no la tenemos. Vamos a buscarla en Ecbátana, ¿verdad? Bajo Darío primero, y encontraron la carta y dijeron, sí, sí tienen permiso y dinero para reconstruir su templo. Bueno, cuando fue Zacarías. Los acontecimientos posteriores a la reconstrucción del templo, es decir, a partir del 515, es cuando se reinauguró el templo, están en la oscuridad. No sabemos gran cosa. Hay que llegar hasta Jerjes, perdón, Artajerjes, es decir, 100 años después, más o menos, para que tengamos algunas noticias. Jerjes sucedió perdón, Artajerjes sucedió a Jerjes. No, sí. Ay, mamá. Bueno, ya lo mencionaré más tarde. Nehemías pudo haber tenido su primera administración el 444. Pudo haber venido hacia la mitad del siglo V, y la de Esdras es del 397 posterior, ¿verdad? ¿Qué pasa acá en Grecia? Se están peleando a muerte los espartanos con los atenienses, y los persas, pues en cierta forma quitados de la pena, viendo el cine, viendo cómo se matan y asentando su dominio imperial. Después vino Artajerjes II, él reinó del 404 al 358, un gobierno muy largo, ¿verdad? De esta época son los papiros de Elefantina, esa isla que les dije al sur, en Asuán, al sur de Egipto, que era en donde había una colonia de judíos, una pequeña colonia, ¿verdad? Que tenían su templo, etcétera. Y hemos descubierto unos papiros de Elefantina. De ahí era el papiro de Elefantina. O todavía ahora que vayan a Elefantina, si se meten en un barquito, van a ver papiro alrededor del río. Eh, es con el que se hace el papel de papiro. Y estos papiros de Elefantides dicen que Jehohanán fue sumo sacerdote el 407, ¿verdad? Eh, lo que respalda la idea de que Esdras, que fue contemporáneo de este sacerdote, pues vivió o sea, estuvo ahí sobre el 397, la misión de Esdras. Entonces, primero habría que hablar de Nehemías en el 440 al 400 y después de Esdras. Pero lo más importante de ellos es que, bueno, Judea es una provincia muy pequeña bajo el dominio de Samaria, y ahí es cuando el pueblo de Israel se convierte en el pueblo de la ley. También bajo estos dos, bueno, bajo Esdras, se reconstruyen las murallas de Jerusalén, ¿verdad? También fue una construcción muy penosa y paulatina. Nehemías dice cómo los constructores tenían que estar con una espada en la mano y la otra en la mezcla para reconstruir las murallas, porque los de Samaria
pues no querían que reconstruyera la muralla, ¿verdad? Ya desde entonces venían los pleitos entre los samaritanos y los eh, judíos. Eh, Esdras y Nehemías nos dan mucha información sobre el imperio persa, pero muy pocos datos históricos, paradójicamente. Bueno, con ellos podemos reconstruir los reyes de Persia, Ciro, del 559 al 529, ¿verdad? Él fue el que permitió a los israelitas regresar. Vino su hijo Cambises del 529 al 522, pero no es mencionado en los libros de Esdras Nehemías. Después vino Darío I, ¿verdad? El gran Darío I, que no era hijo de Cambises ni nieto de Ciro, por eso tuvo problemas, pero fue un gran sucesor de Ciro. Después vino Jerjes, ¿verdad? 485 a 464. Él fue el derrotado, como ya les decía, los griegos le pegaron durísimo, lo echaron de Grecia, ¿verdad? Eh, pero no debilitó su imperio. ¿Por qué? Porque después de eso los griegos se pusieron a pelearse entre ellos. Entonces dejaron de ser un peligro para el imperio de Persa. Y después vino Artajerjes, Artajerjes I, del 464 al 424, y él fue el que tuvo mucho que ver con la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Es cuando Nehemías, ¿verdad? Después de Artajerjes vino Darío II y luego Artajerjes II. Y con esto llegamos a la mitad del siglo IV, al 458. Todos ellos lograron mantener el imperio. Eh, eh, las guerras del Peloponeso, o sea, entre espartanos y atenienses, terminaron en 404, justamente cuando sube al trono Artajerjes II. Bueno, esto sabemos por la historia de Persia. Por los libros de Esdras y Nehemías nos dan muy pocos datos, ¿verdad? Y nos los dan revueltos, por eso ahí nos peleamos los biblistas sobre qué es primero y qué es después. Eh, una carta de Elefantina al gobernador Bagoi de Judá está fechada el 407, por lo que sabemos que la segunda administración de Nehemías fue antes de ese año, o sea, llegó, digamos que el 440 al 408 Nehemías, y después viene el ministerio o el servicio de Esdras, aunque en la Biblia se nos presenta primero Esdras y luego Nehemías con un gran periodo de intersección. Eh, a partir de la época de Esdras, del 400, a principios del siglo IV, y hasta el ascenso al trono seleucida de Antíoco IV, Antíoco IV, pues ese sí no se puede olvidar, es el que persiguió a los judíos y puso una estatua de Júpiter en el templo o algo así, los obligó a circuncidar, les prohibió circuncidarse y cumplir el sábado y todo eso. Este rey Seleucida, del que hablaremos en la próxima clase, empezó a gobernar en 175 y murió el 164. Bueno, pues del 400 al 175, 125 años, no, 225 años. Del año 400 al 175, 225 años, tenemos muy pocas noticias en la Biblia. 225 años que no sabemos gran cosa. Judea, pues estaba ahí, estaban ahí los judíos, tenían su pequeño templo, sus pequeñas murallas, estaban bajo el imperio persa y más no sabemos. Los judíos, Judea dejó de ser un pueblo de mediana importancia como era cuando los asirios conquistaron y que se unieron los sirios y los israelitas
contra los asirios y que invitaron a Judea a esa rebelión, que Judea se aliaba con uno, luego se aliaba con los egipcios, o- ya no tenía importancia. Judea era un pequeño gobernatura de la región de Canaán bajo el imperio persa. Pero no sabemos más. De esta época es el cisma samaritano, ¿verdad? Es decir, los samaritanos que ya sabemos que tenían una religión de origen judía en el centro de Israel, sí, pero que había sido contaminada por todos los sacerdotes y poblaciones que habían venido a suplir a los israelitas en la zona, ¿verdad? Por otro lado, los samaritanos pues tenían más jerarquía que los judíos ante el imperio persa, estaban controlados los judíos por los samaritanos. Y aquí les pongo una lista de los gobernadores de Samaria. Zambalat hacia el 485, de Laja 460, Zambalat segundo 435, Hananías hacia el 410 y Zambalat tercero hacia el 385, pero no sabemos más gran cosa. ¿Ven? No sabemos más gran cosa. Podríamos hablar algo de la historia de Persia, de la historia de Egipto, de la historia de Grecia, que es tan hermosa, ¿no? Habla de las guerras púnicas, de las guerras méricas, de las guerras del Peloponeso. Sí, pero eso es Grecia y prácticamente no se menciona a Israel. Aquí les desarrollo un poco sobre la comunidad elefantina que existía ya en el siglo VI, probablemente fue una colonia que servía a los persas, probablemente instalada ahí por Ciro, en cierta forma, pues para que le sirvieran con noticias, con chismes, con espionaje de Egipto, ¿verdad? Y por las cartas de Elefantina se mantenían en contacto con Jerusalén y Samaria, fíjense, con los dos. O sea, como que para los judíos de Elefantina eh, era un poco inclusive, como dicen ahora, las diferencias entre Jerusalén y Samaria. Bueno, sin duda que ellos se inclinaban por Jerusalén, pero tenían también relaciones con Samaria, ¿verdad? Es una comunidad de unas 150 personas, incluyendo mujeres y niños. No podemos hablar de una fortaleza, un campamento militar. No, era una pequeñísima comunidad. Lo curioso es que tenían un templo de Yahvé, que fue destruido en 410, al final del siglo V, y reconstruido poco después, pero siempre bajo la aprobación de Samaria y Jerusalén. Y esta comunidad pues tenía el templo de Yahvé y de su esposa, porque ellos sí decían, no, pues pobre Yahvé, no hay que dejarlo sin su esposa. Por eso es interesante estudiar cómo ellos se consideraban judíos, pero tenían muchas cosas diferentes del judaísmo oficial. John Bright los pone muy unidos a la ortodoxia de Jerusalén, ¿verdad? Pero bueno, eso hay que estudiarlo. A mí no he profundizado el punto como para dar ahorita una sentencia sobre los judíos de Elefantina, pero ya saber que en Elefantina, 1200 kilómetros al sur del Cairo, hubo una comunidad judía instaurada, impuesta ahí por los reyes persas, que tenía su culto en cierta forma independiente, pues ya es importante, porque recuerden que Josías dijo, no, culto sacrificial solamente en Jerusalén. Bueno, pues en Elefantina había culto sacrificial. ¿Qué les parece? Actualidad, Muy interesante. ya estamos más cerca de la actualidad. Sí. Ya. Ya nos queda ver lo siguiente, pero ya estamos acercándonos a Jesucristo. Lo que sigue es Alejandro Magno. Ujú. A ¿Y sobre Alejandro Pablo? Magno, Alex, Alex el Terrible, el discípulo de Aristóteles. No el discípulo, un discípulo de Aristóteles. Ujú.
¿Cuánto Un tuvo chavo, esto? un chavo que decía, yo soy Dios. Me recuerda a Trump. Yo soy hijo de Zeus. Este, y pues a lo mejor se la creyó. Bueno, fue el que liberó al mundo. Fue el que derrotó al imperio persa. Todo el imperio persa pasó a formar parte del imperio de Alejandro Magno. Pero cuando iba de regreso bien campante para celebrar en casa, murió. Entonces el imperio inmediatamente se desmembró. Pues por eso decía que es un imperio que duró 2 días. Se desmembró. Alejandro Magno, pues sí, entró en Jerusalén, liberó Jerusalén del yugo de los persas, pero le puso otro yugo, probablemente más terrible. Adivinen cuál, el de los egipcios. Porque a la muerte de Alejandro Magno, la zona de Canaán, de Israel, quedó adscrita a la zona de Asia, al general de Asia, que había heredado todo el imperio de Asia. Pero inmediatamente los egipcios le arrebataron esa zona y vuelve el desorden, ¿no? Y así es la historia. De ahí surge, eso es en el 330. eh, Nos faltan muchos datos para cubrir la historia, qué pasó en esos 100 años hasta que llegamos al 175, cuando Antíoco IV sube como rey de Asia, del imperio de Asia, que ya en ese momento ya era una caricatura de lo que había sido el gran imperio de Asia, de los persas y de Alejandro Magno, ya era muy pequeño, pero en fin sube a Antíoco IV como rey y obliga a los israelitas a helenizarse, a hacerse griegos. Y entonces viene la rebelión macabeo, y entonces vienen los libros de los macabeos y ya tenemos un poco más de historia. ¿Qué pasó entre Alejandro Magno, 330, y Antíoco IV, en el 175, en Israel? Nos aventamos otros 125 años sin saber gran cosa. Sí, sí, la Biblia no es un libro de historia. Se interesa en cosas de historia cuando se trata de cuestiones internas, pero muchas veces esas cuestiones internas no nos permiten enganchar la historia con el marco de lo que pasaba en otros pueblos, digamos, para que nos demos una idea universal, ¿no? No, no tenían esa visión. Y por otro lado, pues su manera de narrar la historia es muy, muy teológica. Pero además ya no hay libros. O sea, del libro del siglo III, no hay libros de la Biblia. Yo digo que de esa época es Tobit, pero Tobit habla de Nínive y de Ecbatana allá, lo que pasó en aquella diáspora al norte de Persia. De esa época es Eclesiastés, el Coelet, para mí que es de 200, pero no dice absolutamente nada de historia, nada. De esa época son los macabeos, que sí son libros de historia y se marea uno de ver nombres y de le pegó y se pelearon y el sumo sacerdote y el rey y el otro rey. Uf, se marea uno con los nombres. Pero digamos que de lo que está de Alejandro Magno a esa época no sabemos. Yo digo que de esa época es Tobit, Judith, Esther, son de esa época, pero son pequeñas anécdotas, ¿verdad? Los nombres de los reyes pues, no son ciertos, son eh, novelitas, son novelitas. Yo hice una tesis doctoral en la Universidad La Salle en filosofía que se llamó El libro de Tobías, una novela edificante sobre la retribución divina. Es una novela para mí, como Judith, Esther, Ruth, Tobías son novelitas. Que no tienen pretensiones de ser historia ni enmarcan el acontecimiento en la historia universal.
son novelitas ad intra, ¿no? Que tratan de unos cuantos personajes sin relacionarlos seriamente con el imperio. O que bien, por ejemplo, Daniel es de esta época, pone a Daniel allá en la corte del rey de Persia y todo aquello, del rey de Babilonia y todo aquello. Sí, pero esas son ficciones, son historietas, ¿no? Que sí, de alguna manera nos ilustran un poco de cómo veían ellos la situación histórica, pero son novelas, finalmente. Y después de esto, sí ya podemos seguir todo el hilo hasta Jesús. Pero bueno, Jesús, la primera carta, el primer documento del Nuevo Testamento es el año 50. Primera carta a los tesalonicenses, Imperio Romano, ta, ta, ta. Los evangelios se escriben después, pero hablan de lo que pasó antes, y claro, la crucifixión de Jesús debe haber sido sobre el año 30, pero de antes no tenemos datos en la Biblia. Pero sí tenemos muchos datos de lo que hicieron los romanos. Ya desde andaban los macabeos ahí peleándose, los romanos eran los que decían, hasta aquí. A este Antíoco IV, este iba a conquistar Egipto, Antíoco IV. Y los romanos dijeron, no, 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 tomas tus barquitos y te sales. Los romanos, que ya estaban empezando a crecer. Pompeyo, el emperador romano, posterior emperador, llegó el 64 antes de Cristo a Jerusalén, digamos, a tomar posesión oficialmente de Jerusalén. Pero ya los macabeos, ya, ya, digamos que actuaban con permiso de Roma, como ahora Estados Unidos actúa con permiso de Israel. Siempre manda uno y otro obedece. Bueno, nos vemos el próximo miércoles antes de las vacations. Sí, Bueno. claro. Muchas gracias, Javier. Que la pasen muy bien. Gracias. Gracias, Buenas Pati. noches, Pati. Gracias, maestro. Gracias a todas. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias.